Hare Krishna, bueno, vamos a intentar hacer un resumen de lo que es el canto 2 del capítulo 4 al 7. Capítulos, bueno, como todos los capítulos del Srimad Bhagavatam, realmente muy inspiradores, capítulos que lo llevan a uno a reformular muchísimas cosas en la vida cotidiana, en la vida espiritual, en la vida devocional, en el contacto también con las demás entidades, con las demás personas y demás. O sea que es un libro de enseñanzas muy profundas y que a medida que va pasando el tiempo voy notando grandes cambios en la conciencia realmente. Así que bueno, todos sabemos que el Srimad Bhagavatam es la encarnación literaria del Señor Krishna, así que lógicamente debería de producir algunas sensaciones, cambios y demás. Como dice en los videos Parampadam, milagros, ¿no? En cada uno de nosotros. Y creo que es así, porque si alguno de nosotros nos vemos para el pasado y venimos al día de hoy, o por lo menos yo noto en mí cambios muy grandes, muy agradables realmente. Así que bueno, en este capítulo para empezar, algo que me resulta muy interesante, si bien todo me va despertando mucho interés, en este caso, en el capítulo 4, cuando Maharaj Pariksit se habla y se explica que era casto, satim. O sea, Maharaj Pariksit va a renunciar a todo su reino, a todo su imperio, que no es un departamento o un complejo de cabañas, es nada más y nada menos que todo el planeta. O sea, el imperio en ese momento era gobernar toda la tierra, era el rey del planeta, básicamente, ¿no? Entonces él va a renunciar a todo ese imperio eh, para entregarse a Krishna. O sea, él ya estaba entregado en realidad a Krishna, pero para tener sus últimos momentos solamente para Krishna, escuchando hablar de Krishna. Esos 7 últimos días. Entonces, uno realmente, porque a veces me pregunté también, durante lo que veníamos estudiando esto, o sea, si es fácil a la hora de la muerte decir, bueno, pero me estoy por morir, así que dejo todo esto y me entrego a Dios. Y estuve pensando en cosas, bueno, acá mismo de Argentina, ¿no? Como gente famosa o muy adinerada, ricos, como era el caso, me acuerdo de Ricardo Ford, ¿no? Este muchacho joven, muy adinerado, pero que tenía una enfermedad de hacía muchísimo tiempo y bueno, él no se desapegó de lo que tenía para dedicarse a Dios, lo que le quedaba, sino todo lo contrario. Y como él, muchísimos otros casos, que entonces uno ahí se da cuenta y dice, ah bueno, entonces no es tan fácil. Eso realmente lo puede hacer un devoto puro, un devoto con mucha conciencia. Y la castidad de Maharaj Pariksit, primero, ¿qué significa castidad? ¿No? Castidad es cuando una persona es casta. Está el ejemplo de la pareja. Cuando la esposa es casta, no es porque está siempre con su pareja y siempre se los ve juntos y todo, porque uno puede estar junto con la pareja constantemente, pero en su mente estar en otro lado. O tener un amante, que también está el ejemplo ese de que la pareja funciona, está todo perfecto en casa justamente para que no se dé cuenta que está con el amante, pero no es casto esa persona, porque por más que se vea que está todo bien, en realidad su mente está en otro lado, su deseo está en otro lado, y lo más importante, su atracción está en otro lado. Entonces, en determinado punto puede generar el desapego de su esposa o su esposo, desapego de la familia, del ámbito social en el que se maneja, todo por esa amante. Entonces, lo que hay que tener en realidad hacia Krishna, lo que uno debería de buscar o de acrecentar, es la atracción por Krishna. Al tener atracción por Dios, vamos a tener castidad y vamos a poder tener desapego. Esa es la realidad. No es que si tengo desapego vienen las otras dos, o si tengo castidad vienen, no, es al revés. Si hay atracción, las otras dos cualidades pueden darse seguramente. Si no, no. Y esto es lo que sentía Maharaj Pariksit, una terrible atracción por Krishna, una atracción grandísima.
Por eso tenía esta cualidad, satim, completamente casto, devoto sumamente casto. Que también me gusta el tema de que me acordaba de mis abuelos, por ejemplo, que vivieron juntos, pero creo que ninguno de los dos debe haber sido casto, porque dormían en piezas separadas, no, prácticamente al último ya ni se hablaban, o sea que era más en esa época mantener el estatus de que, bueno, se habían casado y ya está, se casaron, pero en realidad no tenían ninguna gana de estar juntos, de vivir juntos. Así que, bueno, es un ejemplo bastante bueno ese para tener uno en cuenta, ¿no? Y darse cuenta nosotros mismos, o por lo menos yo me pongo en cuestión esto, cuánta atracción siento realmente por Krishna, cuánta atracción quiero sentir por Krishna, hasta dónde llega, qué es lo que más voy sintiendo a medida que el proceso de la conciencia de Krishna va avanzando, a medida que este estudio sistemático del Srimad Bhagavatam va avanzando. Entonces, ¿tengo más atracción por Krishna o no? ¿No? Eso es muy bueno para irlo analizando uno mismo, desde adentro. Después, otros puntos muy interesantes para tocar, porque tenemos pocos minutos y con este solo tema podemos hablar un montonazo. Pero para tocar otros temas, tenía visto por acá, a ver, lo había anotado. Bueno, no sé, lo había perdido. Bueno, Vidura Yahau Mamata, ¿qué es eso? Simplemente rendirse. Yahau y esa atracción completa a Krishna. Pero ahí lo habíamos hablado. Estaba buscando un verso del Bhagavad Gita. Acá está. El verso capítulo 8.8 del Bhagavad Gita, que dice: Avyasa yoga yuktenam chetasanaya gamina Brahman Purusham Divyam Yati Partanuchitayam. Y la traducción es: aquel que medita en mí como la suprema personalidad de Dios, con la mente constantemente dedicada a recordarme a mí y que no se aparta del sendero, él, Prita, es seguro llegará a mí. Entonces, bueno, el Bhagavad Gita es también maravilloso como nos va dando todos estos indicios permanentes. Entonces, Maharaj Pariksit lo que sentía era exactamente esto, lo que Krishna pide en este capítulo, lo que Krishna dice, ¿no?, en este capítulo, qué es lo que va a pasar. Y bueno, Maharaj Pariksit ya sabemos que decide ir y hacer ayuno durante esos 7 días. Y bueno, recibe a Sukadeva Goswami, nada más y nada menos, el hijo de Vyasadeva, que le va a recitar todo el Srimad Bhagavatam. Acá también hay algo muy importante, porque Maharaj Pariksit estaba completamente dispuesto a escuchar. Y Sukadeva Goswami, el orador, estaba completamente dispuesto a transmitir este conocimiento. Que más adelante, en el capítulo 5, el señor Brahma, cuando habla con Narada Muni, su hijo, Narada le pregunta por la creación, ¿no? Y también sucede algo parecido que con Sukadeva Goswami y que Maharaj Pariksit. Ahora voy a explicar por qué. Porque Narada, al preguntar por la creación, primero y principal, cuando Narada le pregunta a Brahma por el tema de la creación que él había hecho, si Brahma era realmente el creador absoluto, lo último y lo más grande, en realidad también él observa que el señor Brahma hacía austeridades. Entonces piensa, si él fuese lo último de lo último, ¿para qué haría austeridades? Entonces evidentemente hay alguien más arriba de él. Y entonces le pregunta eso, justamente a su padre. Y a lo cual acá hay también una demostración de enorme humildad del señor Brahma. Porque obviamente que el señor Brahma le dice que hay una persona superior a él, que él simplemente, digamos que es el descubridor, que el creador de todo es Krishna. Él no crea nada, él acomoda, digamos, él sería el arquitecto, pero no es el creador. El arquitecto es el que diseña, por ejemplo. Hoy en día un arquitecto, uno le pide que diseñe una casa, él la va a diseñar,
pero él no crea la arena, el cemento, los ladrillos, esos lo van y lo compran, lo traen y a partir de ahí se va a generar todo lo demás. Entonces, de la misma manera, el creador es Krishna. Lo demás, que ya está, lo pone en funcionamiento, bueno, mediante las modalidades de la naturaleza material, ¿no? Entonces el señor Brahma lo va a diseñar a todo lo demás. Que es muy interesante, en el verso exactamente, bueno, que habla en el 2.5.10, que dice que la ilusión puede cubrir a todos, a menos que estén conscientes de la personalidad de Dios, que esto es sumamente importante. Y bueno, en este está el ejemplo del sapo, ¿no? Que le explican que hay algo más grande que el pozo donde vive el sapo, y el sapo compara todo con la panza, que es más grande que mi panza, más, hasta que explota finalmente. Entonces, al uno tener una conciencia de Krishna, una conciencia de Dios real, maya, queda afuera de todo esto. Entonces para uno la vida espiritual es mucho más hermosa porque es real, se convierte en algo real diariamente. Y Maya, la ilusión, se puede percibir como tal. Entonces es mucho más difícil que a uno lo atrape. Porque justamente donde hay luz, donde entra el sol, no hay oscuridad. Entonces donde está Krishna, donde está Dios, no hay Maya. Y esto, bueno, es maravilloso también la historia de que acá, cuando Narada Muni le está preguntando al señor Brahma, empieza la sucesión discipular, ¿no? Empieza porque Krishna le habló al señor Brahma, Brahma le va a hablar ahora a Narada Muni, le va a contar Narada Muni a Vyasadeva, Sukadeva Goswami, así todo el parampara, como viene esta transmisión que tenemos, bueno, que los Vaishnavas conocen como el parampara, la sucesión discipular, que es fidedigna y que se transmite así, de maestro a discípulo, y así va bajando. Entonces tenemos esto que es de gran importancia poder entenderlo. ¿Para qué? Porque si uno está inmerso en Maya, cae en esto que habla más adelante, el capítulo 2.5.13, me parece que era. Sí, donde se va a hablar de que las personas tenemos eso de que del ego falso y creemos esto es mío, soy yo. Entonces todo yo, mío, mi casa, mis hijos, mi esposa, mi heladera, mi mesa, mi ordenador, y todo es mío, o soy yo el dueño de. Entonces cuando uno entiende finalmente que en realidad somos una parte infinitesimal, somos de un tamaño infinitesimal y la duración de nuestra vida es tremendamente corta. Entonces, cuando uno entiende eso y que si nosotros servimos a Krishna, ahí recién estamos enganchando en la máquina, ahí está fluyendo. Si nosotros queremos independientemente en un cuerpo material que dura muy poquito, en un mundo material que también dura poco, queremos ser los controladores absolutos de todo, los creadores, como los científicos, muchos científicos que piensan que son los creadores, cuando en realidad lo que están usando ya fue creado, simplemente lo están mezclando, están descubriendo cosas. Hay un dicho en la música, que lo puse en el ensayo también, que se dice, normalmente los músicos, cuando alguien trae algo nuevo, que se yo, dice, ya todo está inventado, no hay nada más para inventar. O sea, podés mezclar y descubrir, pero ya se inventó todo. No podés inventar una nota nueva porque ya existen todas las notas, ya se hicieron todos los ritmos, ya está. Entonces eso me hace acordar también a esto. Entonces el creador de todo es solamente Krishna. En este caso el señor Brahma va a edificar, digo, y va a transmitir el conocimiento. Pero para transmitir, que acá es lo que tiene que ver con Sukadeva Goswami también y Maharaj Pariksit, tiene que haber un orador, por eso el señor Brahma agradece que Narada pregunte para él poder hablar del señor Krishna. Que también Krishna lo dice en el Bhagavad Gita, que su devoto, o sea, el más querido, es el que habla de él constantemente. Pero a su vez es una ofensa al santo nombre hablar a quien no quiere escuchar. Entonces, esto también es muy importante para tener en cuenta.
a la hora de nosotros querer orar, no es lo mismo ir a la puerta de un supermercado y mientras la gente va saliendo en el shopping y mientras la gente va saliendo uno decirle, pero disculpe, le cuento, le digo tal cosa, tal otra, no es lo mismo que si uno, por ejemplo, tiene un lugar donde la gente va, por ejemplo el templo, la gente va a escuchar porque tiene esa atracción de saber más. Entonces van con muchas ganas de escuchar al orador, a un maestro espiritual, a un devoto que dio la clase. Entonces ahí la audiencia está expectante y con ganas de escuchar y de saber, y el orador también. Entonces mutuamente se benefician. Sukadeva Goswami también se beneficia, por más que sea un alma liberada, también se beneficia al recitar el Srimad Bhagavatam. Y Maharaj Pariksit se beneficia al escucharlo, el orador. Eso, bueno, de este capítulo me parece maravilloso. Y también, ya entrando al capítulo 6, la importancia de lo que es el Virat Purusha, que es esto de poder verlo a Dios o relacionarlo en lo que uno ve. Por eso dicen que los bosques son como los vellos del cuerpo de Krishna, y va diciendo cada parte del mundo es cada parte de Krishna. De esa manera, tal vez para las personas que todavía no pueden entender a Krishna como una persona, que todavía están entre el Brahman impersonal, también pueden llegar a entender que uno está con Dios en el corazón, que lo tiene adentro, pero todavía no pueden llegar a entender eso. Hay muchísimos, por ejemplo, amigos míos yogis, que practican yoga en esta época, Hatha Yoga y todas esas cosas, y la mayoría son como el universo estará de tu lado, el universo vendrá y nos dará el universo, siempre hablan del universo, que sería la parte impersonal de Krishna, porque todo es el Brahmayoti impersonal, es justamente todo el universo, toda su energía impersonal que forma parte de todo esto, como los rayos del sol, se explica también, ¿no? Que no son el sol propiamente dicho, pero son el sol a su vez. Entonces, poder explicarle a las personas desde esa parte está muy interesante también, porque de esa manera las personas pueden llegar a empezar a concebir a Dios, a concebirlo dentro de la naturaleza, dentro del mundo, y eso también les sirve a las personas para que puedan empezar a tener una forma religiosa de ver las cosas, y de esa manera respetar más la naturaleza, respetar más las entidades que viven, que habitan el mundo, los animales, la flora, la fauna, ¿no? Para que no haya tanta talada, o por ejemplo que ha pasado ahora todo ese incendio del Amazonas, para seguramente construir algo, como viene sucediendo constantemente con todo, porque a las personas ser ateas y estar siempre buscando el capital, los grandes millonarios quieren seguir teniendo más y más y más y más, y cuando ya mucha plata tienen, quieren seguir teniendo poder y poder, pero simplemente porque no entienden o no se dan cuenta que el final es uno, y absolutamente nada de lo que hay acá es nosotros. Por eso volvemos al mío o yo. Cuando sacamos ese concepto, esto es mío y yo tengo, yo quiero, yo soy, empezamos entonces a poder ver otra cosa. Al poder ver este paneo de esta manera, poder verlo a Krishna, a Dios, de esta manera, ya es un indicio y un gran avance para la persona, para luego poder presentarle a Krishna como persona misma. Entonces es importante a la hora del orar, de hablarle a alguien, ir paulatinamente, ir de a poco. El ejemplo más grande y más hermoso que tenemos es Srila Prabhupada, que los que hemos leído la vida de Srila Prabhupada, podemos ver cómo él, cuando llega a los Estados Unidos, él como de a poco y observaba tiempo, lugar y circunstancias, cada individuo, cada persona que se acercaba, cómo se acercaban, de qué manera. Entonces paulatinamente iba hablando y contándoles, no iba directamente a decirle Hare Krishna, bueno, los pasatiempos de Krishna con las gopis, el canto 10, nunca. O sea, empezó de la base, super base, básico, y de ahí de a poquito iba para arriba. Lo básico de todo, cantar Hare Krishna, Kirtan, y de ahí entonces un poquito de filosofía.
y empezar de a poco, y hoy en día grandes gurús con un movimiento a nivel mundial, o sea que son, bueno, los grandes ejemplos que también tenemos, como los tenemos dentro del Srimad Bhagavatam, para que nosotros podamos mejorar, purificarnos y ir creciendo espiritualmente, ¿no? Y la idea de crecer espiritualmente significa, bueno, yo siempre tuve la utopía esa de que el mundo fuera hermoso, perfecto, y ni siquiera puede hacer que un país funcione perfecto, ni siquiera una provincia o una localidad. Todo siempre hay un caos. Entonces creo que hoy en día, para que esa utopía llegase a funcionar alguna vez, primero el cambio más grande lo tenemos que hacer nosotros, en nosotros. O sea, yo tengo que pensar yo cuáles son mis anartas, mis falencias, mis defectos, qué tengo que mejorar para sentir más atracción por Krishna. Más atracción por Krishna me va a hacer que todo lo demás empiece a cambiar. Y Krishna retribuye, dice el Bhagavad Gita. O sea que uno, mientras más quiere sentir más atracción por Krishna, Krishna va a hacer que uno sienta más atracción por él. Y de esa manera volvernos castos y volvernos desapegados. Desapegados no significa que no me importa esto, no me importa aquello, no, todo lo contrario. Amar absolutamente todo, porque también lo vemos con el ojo de Virat Purusha, ¿no? Porque también vemos que todo es Krishna. Entendemos la parte esta impersonal, también Paramatma, la parte en el corazón de cada uno de nosotros. Y lo más importante, Bhagavan. Entonces podemos entender que está en todos lados, pero a su vez Él es una persona, ¿no? Que está desde siempre, está ahí al lado, pero está desde siempre. Narada Paravyakto. Así que, y bueno, y el capítulo 7, para redondear y terminar un poco y unir esto, podemos ir a los Kumaras, claro, los 4 Kumaras. ¿Por qué? Porque ellos pudieron explicar específicamente el conocimiento. En el momento que era todo un caos, ellos hicieron eso que estamos hablando, que es lo que hizo Srila Prabhupada, ¿no? Explicar exactamente para que todos pudieran comprender. Los 4 Kumaras hicieron la perfección en lo que es la transmisión de la filosofía. De una manera, y el ejemplo que aportan ellos para todos nosotros es justamente eso, tener bien claro el tiempo, el lugar y la circunstancia, para que a la hora de nosotros predicar, observar con qué nos encontramos, para nosotros poder orar y transmitir correctamente, ver cuál es la audiencia y en base a esa audiencia ver qué es lo que podemos transmitir para que sea glorioso, para que el mensaje de Krishna llegue y entre en la inteligencia, para que absorbamos la inteligencia de esas personas. Pero darnos cuenta que las audiencias van a variar constantemente. Podemos tener una audiencia de un montón de devotos avanzados, una audiencia de gente que no escuchó nunca hablar de Krishna, una audiencia mezclada. Entonces, todo eso es importante para el orador y para poder favorecer a los oyentes. Bueno, hasta acá puedo llegar porque si no voy a estar 3 horas. Así que, bueno, este es mi pequeño aporte en el curso. Gracias por escuchar. Hare Krishna.